Bienvenidas, queridas facilitadoras de Jugando Aprendo. Mi nombre es Paola Shell y hoy les compartiré información importante y algunos tips relacionados con el tema el arte desde una perspectiva lúdica. Y es que el arte siempre está presente cuando trabajamos con niños. Estoy segura que será de gran utilidad para tu clase. Comenzamos. En el jardín de niños siempre hemos utilizado el juego para integrarlos en su entorno y que sean capaces de establecer relaciones sociales y comprender las normas de la sociedad a la que pertenecen. Porque bien sabemos que el juego favorece las habilidades sociales, mentales y físicas. Sin embargo, al utilizarlo como una estrategia metodológica para la enseñanza del arte, da como resultado el desarrollo de la creatividad y una serie de beneficios que contribuyen al desarrollo integral y la formación del niño. Es necesario conocer un poco de historia y comprender el impacto que éste tiene para el ser humano. La historia muestra que las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas datan desde la Edad de Piedra, hace aproximadamente unos 65.000 años, tal como se constatan en los hallazgos en las distintas zonas del continente europeo, África y Mediterráneo occidental. En esa época, el ser humano se dedicaba a la caza y la recolección y vivían en cuevas. En ellas se encontraron representaciones con contenido naturalista y las que se conocen también como pinturas rupestres. Y según esos hallazgos, utilizaban los diversos materiales como por ejemplo el óxido de hierro para crear pintura roja, el óxido de magnesio para la pintura negra y la arcilla para el color ocre. También en la prehistoria surgieron las primeras formas rudimentarias de música a través de distintos fenómenos naturales y la modulación de la propia voz humana. La danza, o sea, el movimiento rítmico, supuso una forma de comunicación corporal que servía para expresar sentimientos o ritualizar acontecimientos importantes celebrados en ceremonias de fecundidad, de caza o guerra o diversa índole religiosa. Pronto el ser humano aprendió a valerse de objetos rudimentarios como huesos, cañas, troncos y conchas para producir sonidos y combinarlos con movimientos para representar sus danzas. En la actualidad, el arte utiliza diferentes colores, texturas, formas materiales flexibles o no, luces, sombras y líneas, también música, movimiento y muchos más, donde el ser humano plasma lo que ve, lo que recuerda, lo que desea proyectar, imaginar o lo que siente. A lo largo de la historia, la palabra arte se ha ido expandiendo por todo el mundo, en todas sus formas. Antiguamente, como alguien hablaba de arte, solo daba a entender algunos aspectos de este, como la pintura y el dibujo. Hoy en día, esta palabra abarca mucho más que eso, porque trata de expresar lo que una persona siente a través de una infinidad de formas y técnicas. El arte propicia el desarrollo de las posibilidades expresivas, favoreciendo el descubrimiento sensorial por medio del contacto con las personas, los objetos, los sonidos, las imágenes y el movimiento. La expresión del arte debe ser vista como una estrategia que favorece en los niños el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Esto se debe a que los niños en la edad preescolar, al estar en el proceso de adquisición de los mecanismos de comunicación, se les facilita expresarse manualmente, ya que de manera concreta en su manifestación o abstracta a través de los sentimientos, él no lo puede verbalizar. Entre los tipos de arte más importantes que existen podemos mencionar el dibujo, la pintura en acuarela, la poesía, el teatro, la pintura acrílica, la arquitectura, la escultura, la fotografía, también la danza y la música. Como podemos observar, son muchos los tipos de expresiones artísticas que existen hoy en día. También elementos del arte que son un grupo de aspectos de una obra de arte utilizados usualmente en su enseñanza y análisis, en combinación con los principios del arte, claro. Serían los componentes, las partes básicas para crear una excelente obra de arte. ¿Y cuáles son esos componentes? Están las formas, las técnicas y los temas. Te voy a explicar un poquito acerca de las formas.
La forma artística es la manera en la que los diferentes elementos del arte se juntan y organizan para conformar una obra de arte. Cada estilo artístico tendrá sus diferentes formas de estilo, todas ellas particulares y distintivas. Debe de haber una correspondencia y coherencia entre la forma y el contenido de las ideas para lograr dar vida a esa obra de arte. Dentro de las técnicas, que es otro de los componentes, son todos aquellos procedimientos en los que los materiales son utilizados. Por ejemplo, son aquellas herramientas que nos permiten dibujar, pintar o esculpir. Las posibilidades de materiales para realizar diferentes técnicas son innumerables y han venido cambiando gracias a la innovación. Existen también técnicas secas cuando se utiliza el lápiz y las técnicas húmedas cuando utilizamos medios acuosos como para producir arte. También podemos mencionar el carboncillo, el collage, las témperas y los grabados. Dentro de los temas, que es otro de los componentes, está el tema artístico, que es la obra artística que quiere reflejar hacia los espectadores. Por lo general, se hace por medio de las artes visuales y los temas iconográficos. Se encuentran relacionados estrechamente con los artistas, con el contexto histórico y la cultura de la época. Los diferentes géneros artísticos han venido a dividir los temas en grupos, dándoles a la categoría una amplia y propia forma y el contenido de la obra. Por ejemplo, está el color, el espacio, la textura, la figura, el valor y la línea, componentes importantes, pero que básicamente se destacan en las pinturas. Otro de los elementos importantes del que debemos mencionar es la apreciación artística, y se concibe como un proceso en el que están implicados una obra única y original con ciertos atributos y diferentes tipos de espectadores en busca de valoraciones, experiencias significativas y sentidos. Una perspectiva más profunda del fenómeno de la apreciación del arte nos lleva a considerar que tanto la obra artística como los espectadores o el público están inmersos en una cultura que condicionan los modos de expresión y apreciación de las artes. Los elementos que integran la apreciación artística son un espectador motivado a una apropiación simbólica de la obra. La obra, la experiencia de la apreciación artística, analizar, interpretar y valorar son las tres operaciones básicas a realizar si se quiere tener una experiencia con el arte que no sea en lo trivial. Para analizar es importante observar, escuchar o, dado el caso, interactuar con la obra. Al mismo tiempo, es importante hacer una descripción de los elementos constitutivos de la obra, desde los más sencillos hasta los más complejos, por ejemplo, los sonidos, los colores, las formas, las escenas, etc. Al interpretar una obra, se debe considerar las características expresivas de los elementos que conforman una obra artística en función del tema y sus contenidos. Valorar una obra conlleva emitir un juicio, luego de situarla dentro de una genealogía o un periodo histórico, una tendencia, su género y estilo. La valoración tiene por finalidad las opciones o descubrir sobre todo el grado de originalidad de una obra. El espectador además cuenta con varias opciones para apropiarse de la obra. Por ejemplo, identificar y disfrutar la estética de sus elementos configurativos bajo los principios de la armonía, el contraste, el espacio, la composición y el ritmo. Percibir los posibles efectos que una obra produce en su sensibilidad, transformando su gusto, su manera de percibir la realidad y de pensar en el arte. Y por citar algunos ejemplos, asociar la obra artística a cualquier tipo de conocimientos, experiencias, vivencias, recuerdos y otras obras o expresiones en otros medios no necesariamente artísticas. En otras palabras, vinculando la obra con la historia íntima, personal, con otra objetiva de referencias entre obras artísticas, por ejemplo, las artes plásticas, la danza, el teatro y la música, y de obras artísticas con manifestaciones estéticas como la artesanía y los diseños. Cabe destacar
que científicamente se ha demostrado que la enseñanza musical y artística no debe considerarse un lujo adicional, sino un componente para la educación, pues ayuda a los niños a desarrollar capacidades mejorando su desempeño académico. Y la importancia y los beneficios de la expresión en la edad escolar son muy importantes porque promueven el asombro por lo nuevo, por lo conocido y lo desconocido. Y también con miras a interiorizarlo y transformarlo en expresión artística por medio de distintos lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje musical, el plástico, el de la danza, el del teatro, tanto desde la perspectiva particular de cada uno, como en el ámbito de la convergencia de las artes en montajes integrados, globales, enunciados con preferencias desde su propio contexto social y cultural. La expresión artística se concibe como medio y fin. Su carácter polivalente permite establecer conexiones entre el arte y muchos aspectos del desarrollo y el aprendizaje en general. Además, 6 de las inteligencias múltiples se consolidan mejor gracias al arte, ya que este cimienta y transforma esquemas profundos de pensamiento, sentimiento y acción. Por ejemplo, pintar, dibujar, tocar un instrumento musical, modelar, cantar, son actividades básicas para el desarrollo biológico, educativo y emocional de los niños, pero son además una necesidad espiritual. A través de ellas aprenden a explorar por medio de lo que les rodea y también adquieren conciencia en sí mismos y de los demás. Su contribución se puede agrupar en las siguientes áreas: en el desarrollo personal, en el desarrollo social y en el desarrollo físico, también en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo cognitivo, y así puedo mencionarles muchísimos otros, pero veremos los más importantes. Dentro de los importantes que consideramos pueden prevalecer en el niño es el desarrollo personal, porque las actividades artísticas promocionan oportunidades para expresar la propia creatividad, para descubrirse uno mismo y potencian la autoestima y el concepto de él. También cada obra de arte genera en el niño que la crea el sentimiento de haber alcanzado un logro. El desarrollo social se potencia a medida que el niño aprende a cooperar en un trabajo artístico realizado en grupo. Los niños son conscientes de su contribución personal al trabajo colectivo y adquieren además el sentimiento de pertenecer a un grupo. En el desarrollo físico, los músculos más pequeños, la coordinación ojo-mano, la lateralidad y el sentido del ritmo se desarrollan gracias a diversas formas de expresión artística. En el desarrollo del lenguaje, el arte es una forma de expresión que no se basa en la habilidad verbal. Sin embargo, el lenguaje y el vocabulario infantil experimentan un enorme desarrollo a medida que los niños hablan de sus trabajos. Además, el dibujo contribuye al desarrollo de la escritura de los más pequeños. El desarrollo cognitivo tiene sus grandes beneficios en el arte porque se dejan notar especialmente en áreas como la representación simbólica, la relación espacial, números y cantidades, orden, series, clasificaciones, etc. Son muchos los beneficios que proporcionan la expresión artística, ya que propicia un estado emocional positivo, estrecha los vínculos afectivos y las relaciones interpersonales. También canalizan las ideas y sensaciones intelectuales hacia el exterior y hacia los demás, y hace una representación mental del mundo que les rodea. Lo idealiza de forma simbólica y construye una estructura intelectual que más tarde le ayudará a conducirse por la sociedad y el entorno. Entre los 2 y los 5 años, los niños expresan el arte haciendo garabatos, dibujos, construcciones con maderas o piezas de juguetes, también colocando objetos, elaborando diferentes situaciones con arena o tierra, etc. Y empiezan a desarrollar unas ideas, pero todavía no dominan el lenguaje como para transmitirlas con fluidez y naturalidad. Sin embargo, todas estas manifestaciones le ayudan a tomar conciencia de las emociones y sensaciones
que también los sensibilizan ante la vida y eso les permite que conozcan tanto todo lo que puedan y decir también qué es lo que más les gusta del entorno. Cuando a un niño se le permite expresarse creativamente, se abre una brecha para el desarrollo integral, estimulando la imaginación, la observación, la memoria, el lenguaje, el sentido rítmico, la coordinación de movimientos, la orientación espacial y temporal y los hábitos de buena conducta social, entre otros. Las actividades artísticas hacen que el niño mantenga su atención y a la vez tenga la capacidad de mantener esfuerzos sostenidos en el tiempo. Los enseña a pensar creativamente para resolver problemas, a pensar dejando finales abiertos. Los hace críticos representando una cultura de preguntas más que una cultura de respuestas. Los niños pueden compartir, reflexionar y aprender algo de sí mismos y el mundo en el que viven. También promueve la autoestima. El niño también se expone a diferentes posibilidades al descubrimiento y la libertad. Proporciona un medio para atravesar estereotipos, barreras y prejuicios. El arte estimula ambos lados del cerebro. Hay estudios que demuestran que los niños que hacen arte leen mejor y sacan mejores notas en matemáticas y en ciencias. También el arte estimula a los niños para prestar más atención al espacio físico que les rodea. También estimula el desarrollo perceptivo y desarrolla la coordinación entre ojos y manos. Nutre el alma humana ya que el niño se siente bien haciendo arte. Y también desarrolla y estimula el sistema físico al proporcionarle un descubrimiento o una oportunidad a ese mundo sensorial, fomentando hábitos y promoviendo la asimilación de valores. También es una oportunidad a través del arte de relajarse y disfrutar. El dibujo está presente en todo lo que nos rodea. Y seguro podría mencionar muchísimos más aspectos que son beneficiosos a través del arte. ¿Y cómo podemos estimular la expresión artística en la etapa inicial y en la etapa preescolar? Bueno, pues Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, sostiene que un buen sistema educativo tiene que alimentar y fomentar todas las formas de inteligencia, incluidas las relacionadas con el arte. En caso contrario, descuidaría parcelas fundamentales del potencial humano y frenaría el desarrollo cognitivo de los niños. En ese sentido, Gardner recomienda favorecer la afición de los niños por el arte en cualquiera de sus formas, no solo como un medio de expresión, sino también como un modo de acercarse al mundo que los rodea. Para poder estimular esta área, es necesario la comprensión de la sensopercepción y la comunicación, y trabajarlas de manera conjunta. La apreciación del arte se desarrolla por las vivencias de los componentes anteriores y se realiza con más énfasis en la última etapa del nivel preescolar, ya que el objetivo primordial de la expresión artística es brindar estrategias que formen seres humanos con mayores capacidades sociales, algo que puede beneficiar la autoestima y la confianza en los pequeños. Debemos tomar en cuenta algunos aspectos para desarrollar el arte en los niños. Por ejemplo, hablar de arte. Porque además de la creación y expresión artística propiamente dichas, hay otra actividad con la que los adultos pueden contribuir a que los niños se acerquen al arte y lleguen a entenderlo. Cuando crean su propia obra, los niños exploran el mundo que les rodea, pero también pueden descubrirlo con las obras de otros o en la propia naturaleza, lo que puede abrirles un camino para llegar a apreciar el arte como parte de sus vidas. Muy poca gente continúa haciendo arte cuando deja de ser un niño, pero la afición al arte es un logro y un placer que debería durar siempre. Comentar con un niño un cuadro, una escultura o una fachada barroca puede parecer pretencioso. Sin embargo, nadie como los niños cuyo sentido de percepción está tan abierto y acostumbrados a escudriñar lo que les rodea, tiene mejor disposición para ello. Intercambiar puntos de vista sobre lo que vemos en los museos, en la calle o en la misma naturaleza es una forma sencilla donde el niño adquiere una base de conocimientos sobre lo que debe desarrollar como una futura afición.
Estas son algunas de las pautas a seguir. Hay que procurar que el niño se sienta cómodo y seguro al expresar sus opiniones sobre la obra, ya que con ellas estará revelando algo muy personal. También familiarizar al pequeño con los museos y las galerías de arte. Puedes ayudarle a coleccionar reproducciones e ilustraciones de obras de arte que se pueden adquirir en las tiendas de regalos de museos o en las papelerías y en las librerías. También se pueden recortar revistas, folletos o de las secciones de arte de los periódicos y pegarlas como un mural permanente en el aula o en la casa. Pueden observar el arte en la propia naturaleza, comentar con los niños los cambios de luz a lo largo del día y en distintas estaciones del año y sobre todo sus efectos de lo que vamos viendo, por ejemplo, cómo impacta la luz y la sombra. También pueden cambiar impresiones sobre las formas, el color, la textura de las plantas, los árboles o rocas. Los niños son muy observadores y si les ayudas a pensar desde una perspectiva estética, no solo aprenderán a valorar el arte, sino también a la naturaleza que lo inspira. Puedes hacer también aventuras en el museo. Algunos museos o galerías de arte se exhiben permanentemente o en algunas temporadas del año. Pueden recomendarle a los papás algunos sitios para aventurarse en el arte. Por ejemplo, en Guatemala tenemos el Museo del Arte Moderno Carlos Mérida, que está en la zona 13. Y pueden llegar todo tipo de personas, toda la familia. De hecho, hay una apertura que se hace los días sábados y domingos y sería muy interesante que pudieran asistir los niños en familia con sus papás. El Museo Nacional de Historia, cuyo objetivo también es enseñarle la historia del país y la exposición de la verdadera y real historia de la nación, exponiéndola desde las diferentes épocas para conocer su valor histórico. También está el Museo del Palacio Nacional de la Cultura, ubicado en la zona 1, y ese es un espacio abierto de actividades artísticas y exposiciones temporales. Además, alojan pinturas y esculturas importantes. También está la Galería El Túnel, que presenta el arte guatemalteco de una forma pedagógica y formativa también para todo el público. Esta se ubica en la zona 10. Otra actividad que puedes realizar es entregarle a los niños diversos materiales. Para el aprendizaje del niño es importante que se familiarice con diversos materiales y sobre todo lo puedan explorar a través del dibujo, el color, el modelado y la utilización de técnicas tradicionales o experimentando con otras. Por ejemplo, con arena, donde los niños van a poder dibujar con los dedos, marcar un surco con los pies, mojar y modelar la arena. El cristal empañado, dibujar con las manos, realizar trazos invisibles en el agua, observar huellas y estampar las propias en un cristal empañado es algo sumamente divertido que lo puedes aprovechar en las épocas de lluvia. La pintura también es muy especial para trabajarla con los dedos. Puedes utilizar cartón o tela. Y esta pintura es muy atractiva para los niños cuando utilizan pincel, ya que los trazos no fluyen tan fácilmente como el lápiz, entonces les da un desafío mayor. También puedes utilizar objetos de distintos tamaños y formas. El modelado se trata de una técnica que utiliza el sentido del tacto en el niño y también permite analizar el espacio y el volumen de las formas. Existen diversas pastas para modelar. Además de la clásica como la plasticina que utilizas en la clase, puedes utilizar arcilla o barro. Y esa es muchísimo más fácil de conseguir en el mercado. También puedes realizar con los niños collage, que es una técnica que consiste en pegar muchos materiales uno sobre otro. Por ejemplo, cartulina, madera, papel, cartón, trozos de papel, arroz, cartones o cualquier otro material. Y los niños pueden recortar papeles con los dedos o bien puedes ayudarlo a recortar con tijeras. También se pueden fabricar pegamento con agua y harina y así evitar que utilicen el pegamento artificial.
Es importante que tú le des un rincón donde pueda ensuciarse sin problemas, ya que colocando un mantel plástico en el suelo o papeles de periódico, los niños van a poder realizar diferentes pinturas y diferentes obras de arte. También podemos enseñarle los cuadros que han pintado otros artistas a través de libros o incluso el internet. Además, cada vez el niño realiza diferentes dibujos, cada vez que los niños lo realicen, podemos profundizar a que nos cuente por qué realizó determinada obra y qué significa para ellos. Podemos pedirle también a los niños que piensen por sí mismos, y esta es una invitación a no decirles qué hacerlo o cómo hacerlo, incluso no decirles qué colores utilizar, porque tenemos que permitir que el niño pruebe entre colores, formas y únicamente ayudarlos con consejos orientándolo a qué forma se vería mejor, pero como una sugerencia y no obligándolo a que sea algo dictado o determinado. Otro valor importante para ayudarles a los niños en el arte es la libertad. No debemos corregir al niño porque es posible que pinte con 3 dedos, hacer cabezas enormes, pero es su manera de hacerlo. Está en proceso de aprendizaje y está perfilando sus dibujos. Si le corregimos constantemente, puede frustrarse a sentirse mal y esa no es la intención del arte. También podemos pedirle que se exprese al máximo, dejando que piense como loco, animándole a que exprese sus ideas disparatadas o cosas sin sentido, ya que ahí está desarrollando su ingenio. Debemos alientarlo para que vaya fomentando sus gustos, utilizar sus intereses para desarrollar actividades en torno a ellas. Si les gustan los trenes, podría crear un tren de cartón, o si le gusta actuar, podría preparar una representación. Recuerden que la fantasía es muy importante en esta edad. Habla y pregúntale al niño qué pueden hacer, qué es lo que están haciendo, cómo consigue determinadas formas de lo que él está haciendo, de manera que él pueda valorar y pueda imaginar todas estas posibilidades, ya que potenciará su fantasía y su creatividad. Y es que podemos ver el arte desde una perspectiva lúdica. El arte es una buena estrategia para la educación en todas las áreas, ya que potencia el pensamiento crítico, reflexivo y sobre todo creativo. Es una herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar. Por ello, el juego es el medio para lograr el fin. Las actividades de expresión artística se pueden dividir en diferentes clases. Por ejemplo, se pueden dividir en artes plásticas y artísticas. Dentro de las áreas plásticas podemos encontrar el dibujo, la pintura, la escultura. Y en la rama artística se involucran las actividades como danza, la música y el teatro. Existe una enorme cantidad de actividades artísticas que habitualmente se clasifican en artes visuales, artes escénicas, artes sonoras y artes literarias. Para hablar de artes visuales es importante conocer el contenido visual del que éste prima y el espectador pasa a ser un observador. Por ejemplo, la pintura, la fotografía, el grabado, la escultura, la arquitectura, el cine, la serigrafía, el diseño, el videoarte, la instalación que el artista utiliza, que en este caso es una composición donde utiliza las paredes, el piso, las luces y las instalaciones, y el espectador puede moverse alrededor de la obra e interactuar con la pieza. Para trabajar las artes visuales con los niños podemos hacer diferentes actividades. Por ejemplo, tomar un lienzo de cartulina, ponerle tiras de masking tape y crear diferentes figuras y espacios donde el niño pueda colorear de diferentes colores cada uno de los espacios. Cuando le quites estas tiras de masking tape, te encontrarás con una obra de arte maravillosa. También puedes darle a los niños círculos de diferentes tamaños y que repasen su circunferencia en una hoja, y así podrán unir unos y otros círculos
Y cuando ya tengan todos estos círculos en la hoja, podrán pintar cada uno de diferente color y con diferentes espacios. Se van a encontrar con una obra artística maravillosa. Pueden realizar paisajes con estarcido y es que no hay nada más lindo que los niños puedan disfrutar que tirar la pintura, que sentirla, y utilizando esta técnica de un cepillo y la pintura y poderla disparar hacia ese lienzo, van a crear diferentes actividades y van a utilizar esa imaginación que está ahí potente para ellos. Las artes plásticas permiten esa expresión creativa y también emociones, sentimientos y vivencias por medio de la actividad motriz. Estimulan el movimiento en el que interviene la mente, la sensibilidad, la imaginación, creando y dando lugar a la sensibilización de los sentidos, agudizando con ello la percepción del mundo circundante y a la vez conduciendo el dinamismo motor. Están conformadas por especialidades artísticas que manejan materiales, volúmenes y cuerpos tangibles. Se dirigen a la vista y se desarrollan plásticamente, descomponiendo y organizando el espacio. Por ejemplo, la pintura, que tanto hemos hablado y que es un recurso tan valioso en el aula. La escultura, que podrían los niños trabajar actividades moldeando plasticina. Con eso ya empezamos la introducción a esta rama artística. La orfebrería, que se trata de la elaboración de piezas artísticas mediante la manipulación y el fundido de los metales. Estas actividades, pues aunque no son tan prácticas para realizar con los niños, es importante que ellos las conozcan. El dibujo, que también es un recurso habitual en el aula. El grabado, que se puede realizar con diferentes metales laminados. Pueden utilizar el repujado de aluminio, que es un recurso muy especial y que lo utilizan también para las manualidades, para hacer cosas creativas hermosas, hasta cuadros que se pueden colocar en una sala o en un comedor. Pueden realizar actividades de cerámica, con pintura acrílica, y también pueden realizar actividades de artesanía. Nuestro país tiene esa riqueza en la artesanía y la diferencia entre, por ejemplo, la escultura y la artesanía es que esta es una técnica de producción de objetos o envases simples de uso cotidiano. Podemos encontrar diferentes objetos de artesanía en los mercados, que es la forma más clásica de conseguirlos. Y también hablar de artes escénicas que se practican en un espacio escénico a través del movimiento del cuerpo. El cuerpo de los artistas toma por el tiempo que dura la actuación y es un rol ajeno al que tiene a sí mismo, y lo podemos encontrar en el teatro, en la danza, en la música, especialmente en la ópera, la zarzuela, el teatro musical, el cabaret, en general en cualquier manifestación del mundo del espectáculo. A ello le vamos a llamar arte escénica. Y para trabajar las artes escénicas con los niños de preescolar podemos realizar diferentes actividades. Yo te voy a compartir algunos ejemplos, como por ejemplo la danza clásica. Esta actividad engloba varias propuestas, por ejemplo el pre-ballet, que comprende los juegos motores y musicales y está adaptado para trabajarlo con bebés, con niños pequeños desde 1 o 2 años, y es tan hermoso ver a aquellos niños pequeñitos realizando diferentes instrucciones que les van a desarrollar a través de ese juego motor pues todas esas habilidades y destrezas que se necesitan para la siguiente etapa, que en este caso sería el ballet, que se trabajan capacidades tales como la correcta colocación del cuerpo, la coordinación y disociación de movimientos, también conocimientos de distintos recursos expresivos, el desarrollo rítmico y el conocimiento de las posturas que tienen sus nombres específicos en el ballet. Hablar también de estas artes está la danza moderna, y en este taller de danza moderna pues vamos a englobar diferentes actividades para que los niños puedan seguir el ritmo de la música gracias a la serie de pasos adquiridos a través de divertidas coreografías y también música moderna que pueden incluir. Vamos a facilitarle a los niños a través de la danza moderna a que ellos puedan improvisar y crear sus propias composiciones artísticas.
Pequeñas obras de teatro representando cuentos clásicos o fábulas son fantásticos como recurso para el aula, ya que los niños pueden disfrazarse de animalitos, de personajes importantes y recrear esos cuentos que ellos ya conocen. Los cuentacuentos, que son actividades donde los niños van a poder comprender y comunicar el contenido e intenciones de los cuentos con una metodología lúdica y divertida. La dramatización y expresión corporal, los niños van a poder llevar a cabo aprendizajes del elemento básico de la expresión corporal y dramática, ofreciendo un amplio entrenamiento básico que le va a permitir al niño introducirse en el mundo del teatro, la danza, la música, los títeres y una infinidad de posibilidades en esta rama. El teatro es una actividad que la podemos realizar no solo con los niños, sino que también en todas las etapas. Y los niños disfrutan el teatro porque se van a desarrollar elementos básicos del actor. Van a permitirse expresar corporalmente, también improvisar e interpretar y construir a esos personajes y darle vida a esos momentos importantes de las obras. También podemos proporcionarle al niño otros bailes de otras culturas como lo es el baile español. Y es que acerca de esta área podemos decir que el niño va a modelar su cuerpo conociendo diferentes modalidades de la danza española o el clásico español. Por ejemplo, está la escuela bolera, las danzas regionales, el flamenco, y otras más que les permitirán reconocerlas en una coreografía y que actualmente utilizan este tipo de bailes para incluirlos en los bailes modernos. Así que los niños tienen que conocer por lo menos de pincelazo de lo que estamos hablando y de su importancia y dónde radica, en qué países se desarrollan. Dentro de las actividades artísticas o escénicas que los niños pueden trabajar están las gimnasias, y es que aquí se desarrollan diferentes movimientos corporales favoreciendo la adquisición de hábitos posturales saludables y facilitando el gusto por la realización de las actividades físicas. Nuestro Ministerio de Educación nos propone realizar este tipo de gimnasias en una fecha específica para celebrar nuestras fiestas patrias, y entonces nos propone las gimnasias rítmicas. Son actividades fantásticas donde los niños van a poder integrar no solo las actividades físicas y este movimiento, sino que también la creatividad de sus maestras al proponer gimnasias divertidas, donde van a crear formas y van a tener el uso de vestuarios distintos como tanto deportivos y folclóricos. Así que la gimnasia es un recurso fantástico para que lo implementemos en el aula. Y hablando también de las artes escénicas, está la expresión musical. Con la música se pretende que el niño y la niña disfruten de la actividad a la vez que fomenten su capacidad de expresión y comunicación. Al mismo tiempo, irán conociendo por medio de la música las manifestaciones culturales y tradicionales de su entorno. Dentro de esta misma está la iniciación musical, donde los niños se ponen en contacto con la expresividad musical a través del trabajo con las cualidades del sonido y su uso creativo. A lo largo de las sesiones que vayan trabajando en iniciación musical, se pretende que los niños vayan adquiriendo conocimientos musicales que faciliten la comprensión y el disfrute. La musicoterapia es una herramienta fantástica basada en la producción de audición de música, escogida por sus resonancias efectivas y por las posibilidades que le da al individuo para expresarse. En esta actividad, los niños pueden utilizar la música para mejorar el aprendizaje, las relaciones interpersonales, el control del estrés, la autoestima, la atención y la concentración, entre otras muchas. Hablar de musicoterapia es darle al niño la oportunidad de utilizar la música para relajarse, para disfrutar de hacer otras actividades. Y es que es necesario que el cuerpo entre en un estado de concentración y tranquilidad para realizar diferentes procesos. Así que no dudes en utilizar la musicoterapia en el aula. Otra de las actividades escénicas y musicales que podemos mencionar es la percusión.
ya que pretende que el niño cultive la expresión musical a través de la percusión, adquiriendo conocimientos históricos y técnicos relacionados con el mismo. Se tratarán los fundamentos de la percusión, de cómo se hace, cuál es la evolución, por qué lo utilizaban nuestros ancestros y cómo ha funcionado y cómo se ha fusionado con otras artes, y también el repertorio musical. A través de estas actividades los niños van a desarrollar el ritmo, el tiempo y otras muchas habilidades más que les van a permitir ese desarrollo integral. Puedes incluir actividades de coro con los niños, ya que desarrollan todas sus capacidades musicales de una manera plena. Y en esta actividad predispone positivamente a los niños hacia una educación musical, lo que le favorece el desarrollo de aspectos básicos en este tipo de formación, por ejemplo en el oído musical, mejora la expresión artística, ayuda a organizar el movimiento, potencia la imaginación y la capacidad creadora, y también les permite llegar a notas importantes para poder cantar. Y los niños disfrutan cantar cuando se escuchan entre otros compañeritos. Así que no dudes de realizar un coro con tus niños. Yo estoy segura que esta experiencia va a ser fantástica para tus niños y para ti. Podemos realizar también instrumentos musicales mediante la enseñanza de las técnicas que se utilizan para crear y que funcionen estos instrumentos. También podemos darles, por ejemplo, que toquen guitarras, tambores, diferentes instrumentos que tú tengas a la mano o que pueda alguien compartirlos, porque el niño va a encontrar las cualidades del sonido, altura, duración, intensidad y timbre, asociado a la producción del sonido con la creación musical y fomentando la capacidad creativa de los alumnos. Podemos mencionarte que dentro de las artes sonoras, son estas que manipulan los elementos principales de los sonidos y los silencios y se perciben a través de la audición, y los espectadores son oyentes. Por ejemplo, está el arte sonoro, que es un concepto artificial que surge como una necesidad de definir todo lo que no cabe dentro del concepto de música. Además, para llevarlo a cabo, la mayoría de estas propuestas no necesitarán preparación, ni un lugar especial o materiales específicos, de modo que pueden divertirse aprendiendo cualquier sonido o cualquier momento y desarrollarlo. Para trabajar las artes sonoras con los niños, pueden hacer, por ejemplo, body percusión, hacer música con el cuerpo, es decir, hacer y crear sonidos pegándole palmadas con las manos a las piernas o a la barriga, y los niños se van a divertir, pero también van a encontrar que pueden salir esos sonidos del cuerpo. Podemos experimentar con los sonidos de la boca, ya que no suena igual una larga a una corta, o por ejemplo la U con la boca cerrada, o tapándonos la nariz, o silbando. Con todas estas propuestas que yo te doy, pueden inventar una canción con un lenguaje inventado, con sonidos variados y palabras que no existen en nuestra lengua. Con esto le vas a dar al niño la oportunidad de ser creativo. Van a poder imitar también sonidos del entorno. Puedes decirle que imite sonidos de animales, de electrodomésticos, jugar con onomatopeyas. Pueden ir al parque o pueden ir al patio de juegos en la casa o en una excursión y estar rodeados de sonidos, pero sobre todo que los niños puedan prestarles atención y reproducirlos. Puedes ambientar con instrumentos. Y estos instrumentos musicales deben ser adecuados a los pequeños, por ejemplo, panderetas, maracas, flautas, guitarras, tambores, intentando buscar ritmos o acompañando a una canción. Si quieren seguir su formación musical, por ejemplo, puedes presentarle diferentes instrumentos para que ellos los conozcan, los toquen y así puedan incluirse en esa aventura de la música. Pueden inventar o construir instrumentos también con materiales diversos. Pueden ser, por ejemplo, crear tambores, maracas, flautas caseras, reciclar con otros materiales para que cuando tengan los instrumentos los puedan llevar al aula y crear diferentes propuestas musicales. Pueden escuchar sonidos del entorno, tanto naturales como artificiales, y descubrirlos, sobre todo describir con sus propias palabras lo que les está
lo que les hace sentir, lo que les rodea y para que ellos puedan ampliar esas habilidades lingüísticas. Pueden dibujar los sonidos. Por ejemplo, una variante de la actividad anterior a la que mencionábamos, donde los niños puedan describir con dibujos o echando a volar su imaginación y desarrollando la motricidad fina. Darles un pincel mientras escuchan un sonido y que éste tenga el ritmo y ellos lo puedan expresar. Este sonido, ¿cómo podrá estar representado con este movimiento o con este trazo? Es muy importante poder descubrir otras actividades a través de dibujar los sonidos. Pueden imaginar historias a partir de un sonido, contar un cuento o introducir el motivo de un sonido o de una música en un cuento inventado. También pueden hacer ejercicios inversos a partir de un cuento, donde los niños puedan ponerle banda sonora, añadiendo una canción que les guste o inventando una música para esa historia. Todos los niños, todos los pequeños pueden ser profesores de baile, de modo que tengan que escoger su música favorita y crear una coreografía llena de imaginación. Te vas a sorprender con todas las propuestas artísticas que los niños hagan. También puedes permitirle ahora con la tecnología que ellos graben sus bailes o sus cantos y que registren su propio video musical para que puedan ensayar libremente y tú pues puedas proponerle a los niños crear algo diferente con los recursos digitales que se tienen. También pueden jugar juegos tradicionales de nuestro país, como por ejemplo Juan robó pan en la casa de San Juan, y que los niños contesten al unísono: ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. Esto les va a permitir desarrollar esas habilidades musicales y van a poderse divertir en un momento de ocio, que también es importante para ese desarrollo integral. Puedes también ponerles una banda sonora para que su estado de ánimo se vaya mostrando y preguntarles qué canciones nos dan esa sensación de tristeza o cuáles nos resultan alegres o cuáles nos hacen sentir enojados o con miedo. Y todos estos juegos que tú realices, vas a ver las reacciones tan hermosas de nuestros niños y cómo ellos pueden utilizar a través de estos estímulos pues ese desarrollo pleno que queremos de ellos, que consigan habilidades y destrezas en todo sentido. Y también las artes literarias. Estas obras son las que se realizan a través de la manipulación de la palabra. En la literatura se presentan tres grandes géneros que contienen las diferentes obras: épico, lírico y dramático. En los ejemplos que te voy a dar del género épico están la novela, el cuento y la epopeya. En el género lírico está la oda, la elegía, la sátira, el epigrama y la égola. Y en el género dramático, la tragedia, la comedia, el drama. También están las fábulas, el ensayo, la oratoria, los diálogos, los artículos, los tratados, las crónicas y los informes, entre otras muchas que podemos mencionar. Y para trabajar las artes literarias con los niños, podemos hacer un libro viajero. En este libro que tú puedes crear será gigante, con muchas hojas en blanco, y puedes ponerle un título especial y mágico, o podrás construir el título con los compañeritos de la clase. El propósito es que el libro viaje a casa de cada uno de los niños y con la ayuda de los papás puedan escribir una parte de la historia. Al finalizar el cuento, tendrás una historia creativa y construida por todos los niños de la clase, incluyéndote tú. Y también podemos realizar actividades de club de lectura o ferias de libro o crear un rincón de lectura y otras ideas que podrás conocer en uno de nuestros próximos talleres. Las actividades de expresión artística se pueden dividir en dos grandes ramas: la plástica y la artística. Dentro del área plástica podemos encontrar el dibujo, la pintura y la escultura. Y en la rama artística se involucran actividades como la danza, la música y el teatro. Hemos visto varias ideas que podemos implementar con nuestros niños. Ahora te comparto otras ideas que puedes realizar tomando como base nuestros libros. Cuando hablamos de dibujo, los niños aprenden algunas técnicas básicas, pero también a manipular todos los instrumentos que le ayudarán a trazar líneas y formas.
es el comienzo de echar a volar todas sus capacidades creativas. Las artes plásticas permiten la expresión creativa y emociones, sentimientos y vivencias por medio de la actividad motriz. Estimulan el movimiento en el que interviene la mente, la sensibilidad, la imaginación y la creación, dando lugar a la sensibilización de sus sentidos, agudizando con ello la percepción del mundo circundante y a la vez conduciendo el dinamismo motor. Están conformadas por diferentes especialidades artísticas que manejan materiales, volúmenes y cuerpos tangibles. Se dirigen a la vista y se desarrollan plásticamente, descomponiendo y organizándose en el espacio. Entre las actividades de artes plásticas y dibujo que podemos hacer en el aula están el dibujo libre y completar las mitades de los dibujos. También la ejercitación de la coordinación ojo-mano realizando diversos trazos. Por ejemplo, en nuestro libro de trazos tenemos varios ejercicios donde el niño está utilizando crayones para fortalecer el uso de pinzas, dominando el trazo hacia las distintas direcciones, como vemos en este ejemplo. Las manualidades permiten explotar la creatividad de un pequeño que parece algo muy fácil. Sin embargo, para que lo logre, el pequeño requiere de las herramientas necesarias para echar a volar la imaginación. Por eso, las manualidades pueden ayudarlo a tener la libertad de expresarse. Por ejemplo, con los materiales de la cajita Montessori podemos formar distintas manualidades, como ves en este ejemplo. La cultura guatemalteca da soporte a las obras de las otras subáreas y permite un espacio para el contacto, apreciación y valoración de las diversas expresiones del arte del propio pueblo y de los otros pueblos que conviven en nuestro país, Guatemala. Hace énfasis en la valoración, construcción y recreación de los juegos y juguetes de cada comunidad. Por ejemplo, podemos elaborar instrumentos musicales guatemaltecos como el chinchín, el palo de lluvia y el tambor, o juguetes como el yax y el capirucho, o también podemos elaborar un juguete tradicional como el chajalele con figuras que vienen en nuestra cajita de materiales de Montessori. La pintura es un elemento muy importante que desde pequeños a los niños les gusta tomar utilizando diferentes herramientas, por ejemplo los lapiceros o crayones de cera para pintar sobre un papel. Por eso es importante que les permitamos sobre todo que fluyan, que pinten, coloreen, que creen, que mezclen colores, que aprendan a reproducir objetos, animales, personas o simplemente plasmen dibujando todo aquello que sienten. Esta habilidad se debe ejercitar desde pequeños, realizando huellas de dedos, manos y pies, plasmar con sellos, pintar con pincel y otros materiales. Por ejemplo, en el ejercicio que les mostraré, el niño debe pintar la ballena con técnicas de estarcido, utilizando acuarelas y un cepillo de dientes. La danza es un tipo de actividad que expresa por medio del cuerpo sensaciones y emociones en acompañamiento al canto y la música. Es como tres cosas en una, un cúmulo de sensaciones para los niños. La danza y el movimiento creativo permiten desarrollar en los niños y las niñas el potencial expresivo de sus cuerpos, estimula su sentido kinestésico e incrementa la conciencia de sí mismos y en sí mismas. La conciencia corporal, el conocimiento y la aplicación de los elementos que se relacionan con el movimiento, por ejemplo, el cuerpo, el espacio, el tiempo, la energía y las relaciones que se establecen entre unos y otros. Propicia el disfrute de momentos en total involucramiento con la experiencia dancística para ellos. Y es que es fácil identificarlo como una magia que se siente por dentro. Podemos realizar pequeñas coreografías con los niños para combinar canciones infantiles con movimientos corporales sencillos, hasta la creación de figuras como las que se forman en las gimnasias rítmicas y también podemos hacer diferentes rondas infantiles.
En la música es muy importante esta enseñanza o este aprendizaje a temprana edad, pues esta actividad tiene la capacidad de comunicar las sensaciones y los sentimientos que desea expresar y que se deben motivar. La educación musical establece contacto entre el niño y su entorno, apreciándolo, comunicándose con él y expresando su interioridad y sentimientos, desde la formación de mensajes audibles, vocales e instrumentales. En el aula podemos motivar a los niños con actividades musicales, por ejemplo, la lectura rítmica, el aplauso, el zapateo en combinación con una canción, o la discriminación de características y cualidades del sonido, por ejemplo, sonidos fuertes y sonidos débiles. Otra puede ser explorando diferentes sensaciones relacionadas a la producción de sonidos, como el raspar, frotar, pulsar y soplar. Cantando también decimos diferentes canciones infantiles o podemos hacer rimas o poemas. En este ejemplo les mostraré a ustedes una rima especial donde ustedes podrán practicar con los niños y podrán hacer que ellos vayan desarrollando estas capacidades musicales. También podemos hacer actividades de juegos de roles o juegos dramáticos o el teatro. Tal vez las mejores y más dramáticas obras de teatro se albergan en la imaginación de los niños. Por eso, los juegos de roles o dramáticos son esenciales para explotar la creatividad de cada pequeño. El teatro, con base en intereses lúdicos, busca desarrollar elementos esenciales como la voz, la dicción, la expresión corporal y la actuación. Ello proporciona a los niños y niñas un vehículo adecuado para el desarrollo de su imaginación y una alternativa adicional para usar su creatividad. Podemos realizar diversas actividades como la mímica, dramatizaciones, pequeñas obras de teatro de cuentos conocidos o, por ejemplo, podemos realizar en clase de títeres una tarjetita utilizando diferentes materiales como las tarjetas de medio social que se encuentran en nuestra cajita de materiales Montessori. Y podemos insertarlas en plasticina o también podemos hacer títeres con paletas como lo muestra en este ejercicio. Como pudimos ver, el arte en la edad preescolar debe ser vista desde una perspectiva lúdica, ya que es el medio para despertar en los niños el interés que poco a poco cobrará sentido para la apreciación de las artes en todo su esplendor. El modelo del adulto es de vital importancia para que el niño se sienta cómodo en este ámbito y desarrolle un sentido crítico. Para despertar el sentido artístico en los niños no es necesario hacer grandes cambios, pero puedes motivarlos asistiendo al teatro, al museo o simplemente proporcionándole materiales para desarrollar esa expresión artística que todos llevamos dentro y que es necesaria entrenarla en el aula. Espero que este taller pueda servirte en tu diario trabajo como docente. Te espero en nuestro próximo taller o módulo y no olvides hacer del aprendizaje una experiencia divertida. Hasta la próxima.